Hoy, en Top 10 de la Antigüedad, veremos pruebas de vuelos tripulados en el mundo antiguo. De todos los artilugios misteriosos de la antigüedad, estos son los que nos hacen pensar si nuestros antepasados conocían la aviación. ¿Es posible que hubiese electricidad hace miles de años? Es difícil imaginar qué otra cosa pudo haber sido, salvo un artilugio para generar electricidad. ¿Existió un taladro eléctrico más avanzado que los de hoy? Este cilindro parece que se sacó de un bloque de granito con un taladro rotativo. Y el primer ordenador de la historia en el año 200 a.C. Es uno de los mayores tesoros del mundo antiguo. ¿Cuál será su clasificación en el top 10 de los misterios que datan de miles de años atrás? Top 10 de la Antigüedad. Los misterios de los antepasados son inagotables. Una gran parte de la antigüedad será un secreto para siempre. Hoy les mostraremos ejemplos de tecnología más avanzada que la actual. ¿Cómo es posible? Algunos sugieren que esto demuestra que hubo comunicación extraterrestre en la antigüedad. ¿Verdad o ficción? Ustedes deciden. Esta semana en el top 10 de la antigüedad, misterios de la antigüedad. Son los misterios más desconcertantes de la antigüedad, clasificados según cuánto nos revelen de los secretos del mundo antiguo. Comenzamos, ¿dónde si no?, en el antiguo Egipto. Una prueba sorprendente de vuelos antiguos. En el número 10 tenemos el pájaro de Saqqara. El pájaro de Saqqara es un pájaro tallado en madera y a primera vista no parece nada especial. El misterio solo se revela si lo examinamos atentamente. El antiguo Egipto, la mayor civilización del mundo antiguo. ¿Cuál es la pirámide egipcia más vieja? La de Saqqara, a unos 30 kilómetros al sur de El Cairo. Hace más de 100 años se halló en este lugar un objeto misterioso. Es una pequeña talla de madera de sicomoro de hace 2000 años. Se diseñó para que pareciese un pájaro. Según algunos expertos, este pájaro demuestra que los antiguos egipcios poseían conocimientos de los principios del vuelo sin motor. Los primeros planeadores son del siglo XIX, pero la idea de planear no es nueva. Hace más de 1000 años, en el siglo IX, en Córdoba, en el sur de España, vivió un inventor, Abbas ibn Firnas, que se lanzó desde una torre en una máquina planeadora de su invención. Dicen las crónicas que recorrió planeando una distancia considerable y pasó a la historia como el primer hombre que voló. ¿Pero el pájaro de Saqqara puede demostrar que existió una antigua máquina de vuelo sin motor? Es solo un pájaro tallado en madera. ¿Qué tiene eso de misterioso? Primero debemos preguntarnos por qué está ahí. La presencia de objetos en las tumbas obedece a motivos prácticos. Son modelos a escala de objetos cotidianos, para ayudar al difunto en la vida eterna o para ayudarle a llegar allí. Un medio de transporte. ¿El modelo de un pájaro gigante? ¿Qué sentido tendría? Además, en Egipto no había aves gigantes. Todos los demás eran modelos de objetos prácticos. Una nave voladora sí que sería útil. Los egipcios creían que los muertos habitaban en los cielos. Para llegar allí sería perfecta una aeronave. ¿El pájaro de Saqqara podría ser un modelo a escala de una nave de verdad? Los antiguos egipcios lanzaban palos parecidos a bumeranes para cazar aves. Era un pasatiempo de la realeza. Dado que poseían conocimientos de aerodinámica, ¿podría ser que el pájaro de Saqqara, con su cola como estabilizador, fuese una especie de planeador? En la naturaleza no encontramos colas verticales. Pero para volar este pájaro también necesitaría una cola horizontal, como la de los planeadores modernos. Sin ella, habría caído en picado. Ibn Firnas no controló el descenso porque le faltaba la cola horizontal.
En el pájaro de Saqqara encontramos marcas en el lugar en el que podría haber estado esa cola. Lo haría más estable que la máquina de Ibn Firnas, construida 1000 años más tarde. Gracias a la tecnología moderna, es posible reconstruir el pájaro con una cola horizontal para probar qué aerodinámica tendría. Es un experimento alucinante. Demostrará si los antiguos tenían o no conocimientos de aeronáutica. En caso positivo, las implicaciones son asombrosas. Se introducen todos los datos en un ordenador y en un simulador de vuelo. Después se hace una prueba práctica. La pregunta del $1.000.000 es si vuela de verdad una versión aumentada del pájaro tallado en madera. Este avanzado análisis proporciona un resultado increíble. Sorprendentemente, los análisis científicos modernos señalan que el pájaro de Saqqara se adapta a nuestros principios de la aerodinámica. Planea perfectamente. El diseño moderno de los planeadores, con sus conocimientos tecnológicos, no apareció hasta el siglo XIX. Y estos aviones antiguos funcionan mejor que algunas de las primeras versiones de los planeadores modernos. ¿Es posible que volasen los antiguos egipcios? No se puede demostrar. Es una incógnita. ¿Por qué tuvieron esa capacidad y no la utilizaron? Si lo hicieron, serían mucho más avanzados de lo que imaginamos nunca. Nuestro próximo misterio es tan extraordinario como un planeador antiguo y más iluminador, ya que se trata de electricidad en la antigüedad. En el número 9, las lámparas de Dendera. Es el clásico artefacto que está fuera de lugar, extrañamente muy semejante a una bombilla eléctrica. Los templos de Dendera, cerca de Luxor, están entre los mejor conservados de Egipto. Allí se encuentra el templo de Hathor, que guarda una serie de bajorrelieves misteriosos. Tienen 4500 años de antigüedad. ¿Es posible que una chispa brillante hubiese inventado la electricidad en esa época? Sorprendentemente, para algunos esta imagen demuestra que es posible. Hay un cable conectado a un enchufe en el fondo. Hay un filamento que parece una bombilla gigante. E incluso hay una columna que se parece mucho a los postes modernos. Los antiguos egipcios tenían un cristal primitivo que pudo utilizarse para fabricar la carcasa de una bombilla. Está claro que los antiguos egipcios no disponían de luz eléctrica, pero no se puede negar que la lámpara de Dendera parece una bombilla enorme. Según algunos eruditos, Dendera no era un templo, sino que cumplía otro propósito. Es posible que fuese una especie de laboratorio científico o incluso una antigua central eléctrica. Se cree que los antiguos egipcios iluminaban los templos con antorchas. Pero curiosamente hay pocos indicios de ello. La hipótesis de que la lámpara de Dendera es eléctrica se ve reforzada por el hecho de que en las tumbas egipcias no hay daños por humo. Si no utilizaban antorchas para iluminar, ¿qué utilizaban? Electricidad en el antiguo Egipto. Podría ser un misterio realmente revelador. Pero hay pruebas más importantes de tecnología moderna en el mundo antiguo. Volvemos a volar, pero esta vez es un vuelo propulsado. Podría tratarse de una nave espacial. En el número 8, los misteriosos aviones de oro de Sudamérica. Parece que estamos delante de otro avión, solo que esta vez no es un planeador como el pájaro de Saqqara. No, es una nave ultramoderna que parece muy potente. Estos insólitos objetos de oro se hallaron en una tumba antigua, en plena selva colombiana, a finales del siglo XIX. Los fabricaron los Quimbaya hace más de 1000 años. Parecen pequeños objetos orfebres hechos para conmemorar una nave en particular. Pero estos aviones de oro son antiguos. Tienen que ser la representación exacta de algo. Pero la pregunta es ¿de qué? Para mí, la forma de las alas remite a una nave moderna. No una nave cualquiera, sino un transbordador espacial.
Parecen aeronaves. ¿Es posible que sean copias de algo presente en la naturaleza? Pero al igual que el pájaro de Saqqara, tiene una cola vertical. No hay insectos ni aves con colas verticales ni alas pegadas a la parte inferior. Eso no se ve en la naturaleza. Son características propias de una aeronave. ¿Puede ser que los antiguos habitantes de Sudamérica conociesen los vuelos propulsados? Hay un experimento científico innovador que reconstruye uno de estos aviones para ver si vuela. Hemos llegado al número 8. Estamos en la jungla sudamericana, donde se hallaron estos excepcionales objetos de oro. Parecen pequeños transbordadores espaciales, pero se fabricaron hace más de 1000 años. ¿Pueden ser maquetas de una nave espacial alienígena? Mucha gente cree que los alienígenas visitaron la Tierra hace mucho tiempo. Si lo piensas, es igual de probable que visitasen Sudamérica hace, digamos, 1000 años como que nos visiten ahora. Nunca sabremos con seguridad si estos objetos procedían de algo de otro mundo. Siempre será un misterio. Pero sí se puede hacer una prueba práctica que determine de una vez por todas si estos aviones podrían volar de verdad. En 1997, unos expertos en aeronáutica alemanes construyeron una maqueta a escala 16:1, una copia exacta de un avión de oro. Y vuela como un avión moderno. Su aerodinámica es perfecta. Hay muchos artilugios misteriosos en el mundo antiguo, pero estos aviones de oro te obligan a parar y a pensar. ¿Nuestros antepasados conocían la aviación? No puedes evitar la sensación de que, en 3 dimensiones, parecen naves modernas. Pero los misterios de los aviones antiguos no se acaban aquí. En el número 7, tenemos un misterio antiguo que podía ofrecer pruebas más concluyentes sobre máquinas voladoras antiguas y tecnificadas. Son los extraordinarios jeroglíficos de Abidos. Estos misteriosos jeroglíficos están en el muro de un templo en el centro de Egipto. Son del siglo XIII a.C. Y para algunos expertos revelan más sobre el mundo antiguo que ningún otro bajorrelieve. Los de Abidos son los jeroglíficos egipcios más famosos del mundo. Hay uno que parece un helicóptero. Otro parece un tanque. Y otro parece una mezcla de un reactor moderno con un platillo volante. ¿Helicópteros? ¿Tanques? ¿Platillos volantes? Lo más alucinante es que estos relieves, además de estar en la misma tumba, están colocados unos detrás de otros. Es una coincidencia absoluta. Uno sería coincidencia, pero ¿3? Estos jeroglíficos tienen más de 3000 años de antigüedad. Es absurdo. ¿Cómo puede ser? Este conjunto de templos está dedicado a Osiris, la diosa egipcia de la vida del más allá. ¿Es posible que estas naves se diseñasen para transportar los muertos a su lugar en los cielos? Algunos han teorizado sobre que sean representaciones en piedra de naves extraterrestres. Puede parecer ciencia ficción. O quizás estas naves futuristas sean obra de un ingeniero brillante y adelantado a su tiempo. Un antiguo Leonardo da Vinci. Pasaron 3000 años más para que se le ocurriese a alguien la idea de un helicóptero. Y fue a Leonardo da Vinci, al que consideramos un genio. Pasaron varios siglos más antes de inventar el helicóptero. ¿Qué significa todo esto? ¿Los artistas de Abidos eran viajeros del tiempo? Suena todo bastante rebuscado, pero los jeroglíficos están ahí, a la vista de todos. La idea de volar en el mundo antiguo es asombrosa. Pero aún lo es más la prueba de que había electricidad. Y esta vez no es un bajorrelieve, es un artilugio de verdad. En el número 6...
La pila de Bagdad. Si examinamos este objeto, es difícil imaginar qué otra cosa pudo haber sido, salvo un artilugio para generar electricidad. Esta es una fotografía de la pila de Bagdad. Se ha perdido. Pero en los años 30 del siglo pasado estuvo en el Museo Nacional de Irak y ha provocado grandes controversias desde entonces. Era una vasija de terracota de unos 2000 años de antigüedad. Y dentro tenía un cilindro hecho con láminas de cobre y una varilla de hierro colocada justo en medio. Los análisis del interior de la vasija nos han proporcionado pistas sobre su posible uso. Dentro de la pila de Bagdad vemos que había una especie de solución ácida. Zumo de limón, vino o vinagre. Pudo haberse utilizado para pasar una corriente eléctrica del hierro al cobre. Si no fuese un objeto antiguo, sería evidente lo que es. Una batería. Fijaos, todos sus componentes encajan perfectamente. Si esto es cierto, las repercusiones son otra vez asombrosas. ¿Funcionaría una maqueta de esta pila? ¿Qué uso podrían darle a esto nuestros antepasados? Son maravillas impactantes del mundo antiguo que siguen dejándonos perplejos. Hemos llegado al número 6, la pila de Bagdad, encontrada en el desierto de Irak. Esta es una réplica de la pila. Con un cilindro de cobre, una varilla de acero o hierro y vinagre como solución electrolítica, podemos poner a prueba el misterio que rodea a este objeto. Es increíble, pero se produce electricidad, casi 1 voltio. Es asombroso. Pero si era una pila, el misterio es para qué se utilizaba. Aunque las pilas de Bagdad no tuviesen potencia suficiente para generar luz eléctrica, experimentos con réplicas demostraron que sí producían energía suficiente para galvanizar objetos pequeños. La galvanización se produce cuando una corriente eléctrica pasa por una solución líquida, como esta solución dorada, lo que hace que los átomos del metal se posen sobre algo actuando como un electrodo. Mediante la galvanización se puede recubrir una joya o una moneda de oro o plata. Imaginad lo extraordinario que sería que en la antigüedad alguien pudiese galvanizar metales. Si esto es una pila, la gran pregunta es ¿de dónde provenía el conocimiento para hacerla? Para muchos, esto demuestra que hubo una gran civilización antigua, o quizá muchas, cuyos conocimientos hemos olvidado. El concepto mismo de la electricidad suena absurdo en la antigüedad. Sería lógico que hubiese algún registro escrito sobre la materia, pero a pesar de no haberlo, existe la pila de Bagdad. Es tecnología que se adelanta miles de años a su época. De ser cierto, tendría una enorme trascendencia. Nuestro próximo misterio cuenta con pruebas sólidas. Y podemos verlas todos. En el número 5 tenemos una hazaña de la ingeniería en pleno Imperio Romano. Son los bloques de Baalbek. Baalbek, Líbano. Este templo de Júpiter era el mayor templo de todo el Imperio Romano. Medía casi 100 metros de alto y se construyó hacia el año 60 después de Cristo. Ocupa la extensión de 9 campos de fútbol. Es imponente e intimidante. Y se construyó con ese fin. Baalbek es un templo colosal. Y los romanos levantaron lugares como este en parte para demostrar su poderío a los demás. No solo pretendían demostrar el dominio sobre el mundo natural, también querían intimidar a sus enemigos. Es una demostración de poder absoluto. Pero lo más increíble de este templo no es su gigantesco tamaño, sino los 3 impresionantes bloques de piedra que hay en la base del templo. Cada uno mide 4 metros de alto y casi 20 metros de largo. Más grandes que el mayor de los obeliscos egipcios. Sorprendentemente, estos 3 bloques de piedra son los elementos arquitectónicos más grandes usados por el ser humano en el mundo.
y cada uno pesa unas 800 toneladas. Están perfectamente alineados. Sabemos que la tecnología de los romanos les permitía levantar hasta 100 toneladas. ¿Cómo diablos hicieron para colocar esos bloques? Es uno de los grandes misterios de la antigüedad que nos dejan un interrogante enorme. En las piedras no hay marcas que nos den pistas sobre su traslado. Pero sabemos que estas piezas gigantescas proceden de una cantera próxima, que parte en dos una colina. Porque hay una que sigue en su lugar. Hoy, para levantar algo tan pesado, utilizaríamos una supergrúa como esta. Es la Liebherr 11200, una de las grúas más avanzadas y potentes del mundo. Pero los romanos no disponían de algo así. Sus poleas las movía la fuerza muscular. Eran muy avanzadas para su época, y esta en particular, llamada polipasto, levantaba 6 toneladas. Esta máquina de poleas permitía a una persona multiplicar por 60 el peso que podía levantar. Con ellas los romanos construyeron grandes estructuras, como edificios de apartamentos de 6 alturas, templos enormes y el Coliseo. Pero todo se construyó con bloques pequeños. Los bloques de Baalbek pesan 800 toneladas. Y una vez levantados, habría que transportarlos de algún modo. Sabemos que los antiguos empleaban barcazas para llevar grandes piedras a lugares de construcción. Pero Baalbek no está cerca de un río. Podríamos hacer muchas conjeturas, pero lo cierto es que no sabemos cómo movieron esos bloques enormes. Es probable que siempre sea un misterio. En primer lugar, ¿para qué utilizaron bloques gigantescos? No se sabe. La respuesta se pierde en la historia. Este es el top 10 de los misterios de la antigüedad, clasificado según cuánto nos revelen sobre los secretos del mundo antiguo. Volando hasta el número 10 llega el fascinante pájaro de Saqqara. En el número 9 tenemos la lámpara hallada en el templo de Dendera. El número 8 es para los enigmáticos aviones de oro de Sudamérica. En el número 7 están los misteriosos jeroglíficos de Abidos. El número 6 es para la impactante pila de Bagdad. Y el número 5 le corresponde al misterio de las piedras colosales de Baalbek. A continuación, en el número 4, está lo que para algunos es la prueba más convincente de la presencia de extraterrestres. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son un misterio de tal magnitud que, en comparación, las obras de Agatha Christie parecen un juego de niños. Estas líneas y formas misteriosas están en el desierto del sur de Perú. Un colibrí gigantesco. Una araña. Diagramas, formas y líneas rectas de un gran misterio. Las líneas de Nazca son unos diseños geométricos y unas figuras matemáticas asombrosamente intricadas. La más larga mide 300 metros, como 3 campos de fútbol. Estas misteriosas líneas miden entre 10 y 30 centímetros de profundidad. Se hicieron separando las piedras y la tierra de la superficie para descubrir una capa más clara que hay debajo. Han resistido porque es una zona muy seca y sin viento. Algunas líneas datan de 500 años antes de Cristo. Hay más de 800 líneas rectas, 300 patrones geométricos y más de 70 figuras de animales y plantas en una superficie de 500 kilómetros cuadrados. Desde el suelo son prácticamente invisibles. Las líneas de Nazca cobran vida vistas desde el cielo. Es alucinante imaginar a esos seres antiguos diseñando los patrones para que no pudiesen verse desde el suelo. Cómo lo hicieron es un misterio. Un misterio igual de importante es por qué lo hicieron. Hay muchas teorías sobre las líneas de Nazca. Una de las corrientes principales contempla la posibilidad de estudiarlas utilizando la astronomía, ya que estos dibujos podrían ser calendarios, representaciones de constelaciones o mapas de los movimientos solares.
La teoría con la que estoy más de acuerdo dice que los animales representados en las líneas de Nazca formaban parte de circuitos rituales que se podían recorrer, como una procesión a través del cuerpo de esas criaturas, como si se experimentase visceralmente su esencia divina. Pero debemos concluir que las líneas de Nazca siguen siendo un gran misterio. También está esto. Es conocido como el astronauta. ¿Es el dibujo de un extraterrestre que nos saluda? ¿O un ser humano que dice hola o adiós a algo que está en el cielo? Mucha gente cree que las líneas son conmemorativas, que representan una visita pasada de los extraterrestres. Es un mensaje que les dice, hola, seguimos aquí, volved. Las líneas de Nazca se han hecho famosas mundialmente y hay muchas teorías sobre su significado, desde que son rituales para que llueva más en el desierto, hasta mensajes para los visitantes del espacio exterior. Lo que está claro es que no se resolverá el misterio. Llega a nuestra lista una prueba de algo que parece imposible. Tecnología antigua más avanzada que la moderna. En el número 3 está... Núcleo 7. Es un escombro, pero podría ser el escombro más misterioso de la historia. Este extraño trozo de piedra de 4.500 años de antigüedad es egipcio. Lo encontró cerca de las grandes pirámides a finales del siglo XIX este hombre, el arqueólogo británico Flinders Petrie. Se guarda aquí, en el Museo Petrie en Londres. Es un cilindro perfecto y presenta unas líneas extrañas marcadas en él y perfectamente espaciadas. De hecho, es una línea continua, como los surcos de un disco. ¿Y qué es? Es el núcleo que se desecha cuando se perfora un agujero. En este caso, el agujero del pivote de una puerta. Pero es granito. ¿Cómo podían perforar granito macizo los antiguos egipcios? Las herramientas de metal más duras de los egipcios eran de cobre, y el cobre es muy blando. Es alucinante pensar qué fue lo que usaron para perforar granito. El único material lo bastante duro para perforar el granito es el diamante. Y si los antiguos egipcios tenían herramientas de corte de diamante, habría que reescribir la historia. La forma de la estría es una prueba más de una tecnología avanzadísima. El auténtico misterio del núcleo 7 está en las estrías. Por lo que sabemos, los antiguos egipcios solo tenían taladros de arco de movimiento oscilante. Esta es una reconstrucción de un antiguo taladro de arco egipcio. Cuando perfora deja una marca característica, una línea. Pero una línea continua como la de núcleo 7 es la marca de una perforadora moderna. Parece que ese cilindro se perforó de una pieza de granito macizo con un potente taladro de rotación. ¿Es posible que esto sea cierto? Somos el top 10 de los grandes misterios de la antigüedad. Hemos llegado al número 3. Un extraordinario cilindro de granito del antiguo Egipto conocido como núcleo 7. La línea perfecta que rodea el cilindro parece haber sido hecha por un taladro muy avanzado. Una máquina moderna de corte de diamante como esta, eléctrica, produce un cilindro igual que el del antiguo Egipto. Esta máquina gira a 1600 revoluciones por minuto. ¿Cómo puede ser que los egipcios perforasen así? No se sabe. Es totalmente imposible, pero lo hicieron. La prueba está tallada en piedra. Pero el misterio no acaba aquí. Si examinamos el espacio entre cada giro, es posible calcular la potencia del taladro. Cuanto más espacio entre las estrías, más potencia. Sorprendentemente, los estudios muestran que el cilindro se hizo en un proceso de perforación con mayor potencia que las máquinas actuales. ¿Qué nos dice esto? No existen herramientas de ese calibre que conozcamos. ¿Demuestra esto que hubo una civilización más importante de la que no tenemos constancia histórica que dispondría de esas herramientas? Sigue siendo un misterio sin resolver.
y de los más importantes. En la cuenta atrás de la lista de los grandes misterios antiguos, hallamos uno de los descubrimientos más extraordinarios de la historia. El número 2 es un ejército completo. Los guerreros de terracota. Fue uno de los grandes hallazgos arqueológicos de la historia. En los años 70, unos campesinos chinos estaban excavando un pozo y se encontraron con estos fosos enormes. El más grande medía 250 metros de largo y estaba lleno de figuras excepcionales. Recibieron el nombre de guerreros de terracota y todavía siguen apareciendo más. Son figuras de terracota de 2000 años de antigüedad, y no son unas cuantas, hay miles. Y 520 caballos, 130 carros, músicos, acróbatas. Cada una es singular, son todas diferentes. Es como si las esculpiesen a partir de gente real, como si estuvieses allí hace 2000 años. Es escalofriante. Son 8000 esculturas individualizadas. ¿Qué eran y por qué se crearon? La ubicación nos ofrece algunas pistas. Estaba dentro del enorme mausoleo levantado por el emperador Qin, el primer emperador chino. Ocupa 145 kilómetros cuadrados y los 720.000 obreros tardaron 37 años en construirlo. La tumba está dentro de uno de los mayores túmulos funerarios del mundo. Aún no se ha excavado. Se cree que dispone de trampas para ahuyentar a los intrusos. Y que está rodeado por un lago de mercurio. Pero, ¿por qué se enterró este ejército de arcilla con el gran emperador? Para saberlo, debemos fijarnos en su vida. Qin fue el causante de miles de muertes. El único problema de ser un tirano violento que accede al poder matando a todos los que se interponen es que se crean enemigos. Mientras estás vivo, no es un problema porque tienes escoltas y consigues mantenerlos a raya. Pero cuando mueres, te están esperando en el más allá y tienen cuentas pendientes contigo. Son 8000 soldados, con carros y caballos, que están allí para protegerlo en el más allá. Además de buscar protección, el emperador Qin quería aferrarse al poder. Quería mandar siempre. Pero no termina aquí el misterio. Tras su muerte, enterraron a toda la corte real con él. Son cientos de esclavos, criados, concubinas, esposas, músicos, hasta su caballo preferido, todos enterrados vivos. ¿No sería más lógico enterrar vivos a sus soldados de élite? En cierto modo es un misterio por qué se hicieron de arcilla en vez de utilizar los esqueletos de soldados de verdad. Puede que obligar a soldados vivos a enterrarse fuese demasiado incluso para el poderoso Qin. Y gracias a eso tenemos uno de los grandes hallazgos arqueológicos de la historia. Aún nos falta el número 1 en la lista de los grandes misterios. Es una extraordinaria tecnología antigua. Una máquina tan avanzada que pudo haber cambiado el curso de la historia de la humanidad. El mayor misterio de la antigüedad. Estamos en el top 10 de los grandes misterios del mundo antiguo, clasificados según lo que revelen sobre los secretos de nuestros antepasados. El número 10 es para el pájaro de Saqqara. En el número 9, iluminando los secretos del antiguo Egipto, está la lámpara de Dendera. El número 8 es para los misteriosos aviones de oro de Sudamérica. El número 7 lo ocupan los jeroglíficos de Abidos. El número 6, la pila de Bagdad. El número 5 es para las misteriosas y colosales piedras de Baalbek. En el número 4 están las famosas líneas de Nazca. El número 3 es para el misterioso cilindro de granito, núcleo 7. El número 2 es para el singular y enigmático ejército de terracota.
Está claro que en el mundo antiguo hay más cosas de las que tenemos registro, pero el número 1 de la lista les dejará boquiabiertos. En el número 1, el mecanismo de Anticitera, un ordenador antiguo. Es el mecanismo más increíble y misterioso, uno de los mayores tesoros del mundo antiguo. Su historia se inicia hace más de 100 años, cerca de la isla griega de Anticitera. Unos buceadores griegos que estaban buscando esponjas se encontraron con un barco hundido cargado de tesoros. Había estatuas hermosas y diversos artilugios valiosos. Y después estaba esto. Un trozo de bronce oxidado. ¿Qué podía ser? Lo llevaron al Museo Arqueológico Nacional de Atenas y dentro del trozo de bronce aparecieron engranajes e inscripciones. No se conocían los engranajes en la época clásica, así que era algo fuera de lo común. ¿Qué era este artilugio misterioso aparentemente fuera de lugar? El debate en la comunidad científica fue intenso desde el principio. Pero su complejidad solo salió a la luz en los años 70, cuando, gracias a las radiografías, se vio el número de engranajes. Sin duda, cuando se fabricó tenía más engranajes, quizá unos 45. Hubo que esperar hasta el año 2006 y a la utilización de una tomografía axial computerizada, una especie de escaneado de toda la estructura, para poder ver lo que tenía realmente dentro el artilugio y comprender así su gran sofisticación tecnológica. Esta es una aproximación del aspecto que pudo tener ese avanzado mecanismo. Pero ¿para qué se usaba? En la parte frontal del mecanismo de Anticitera estaba representado el universo, el sistema solar, con la Tierra en el centro y alrededor la Luna, el Sol y los planetas que se conocían en esa época. En la parte trasera, arriba, había una espiral que marcaba el ciclo lunar. 235 meses a lo largo de 19 años y abajo había un dial con el que se sabía si habría un eclipse de sol o de luna. Es un maravilloso compendio de los conocimientos astronómicos de la época. El mecanismo de Anticitera predecía y dibujaba aspectos del cielo conocido. Era un auténtico modelo a escala del universo griego. El mecanismo de Anticitera permitía introducir datos y obtener resultados. Fijabas una fecha y te mostraba dónde estarían el Sol, la Luna y las estrellas en el cielo en ese momento. Se trata de un calendario informatizado. Genial. Introducir datos, obtener resultados, un ordenador. De hecho, su tecnología es muy semejante a la de lo que suele considerarse el primer ordenador, inventado por Charles Babbage en el siglo XIX. Imaginen el conocimiento y la habilidad necesarios para crear algo así hace miles de años. ¿De dónde provino ese conocimiento? He ahí el mayor misterio. Este mecanismo alucinante, además de ser un logro técnico asombroso, es la culminación de unas investigaciones que se remontan siglos atrás. La sofisticación mecánica del mecanismo de Anticitera nos recuerda que los griegos eran tan inteligentes como nosotros. La diferencia es que hoy poseemos una base científica mucho mayor. Lo que está cambiando es nuestra visión del mundo. El mecanismo de Anticitera ocupa el número 1 porque revela que los antiguos eran mucho más avanzados de lo que creíamos. Todavía no sabemos quién lo fabricó ni por qué. Es nuestro gran misterio. Sin el mecanismo de Anticitera, sería difícil comprender la sofisticación del diseño tecnológico. Y eso nos lleva a pensar en lo que hemos perdido o malinterpretado sobre el mundo antiguo. Este extraordinario objeto nos cuenta, como ningún otro hallazgo que desconocemos, muchas cosas de la antigüedad. Hay misterios tan profundos que parecen irresolubles. Tecnología superavanzada hace miles de años.
Pero una cosa sí es segura. El mundo antiguo seguirá sorprendiéndonos y asombrándonos. Siempre será un mundo de secretos y misterios extraordinarios. Hoy les mostraremos ejemplos de tecnología más avanzada que la actual. ¿Cómo es posible? Algunos sugieren que esto demuestra que hubo comunicación extraterrestre en la antigüedad. ¿Verdad o ficción? Ustedes deciden. Esta semana en el Top 10 de la Antigüedad, misterios de la antigüedad. Son los misterios más desconcertantes de la antigüedad, clasificados según cuánto nos revelen de los secretos del mundo antiguo. Comenzamos, donde si no, en el antiguo Egipto. Una prueba sorprendente de vuelos antiguos. En el número 10 tenemos el pájaro de Saqqara. El pájaro de Saqqara es un pájaro tallado en madera y a primera vista no parece nada especial. El misterio solo se revela si lo examinamos atentamente. El antiguo Egipto, la mayor civilización del mundo antiguo. ¿Cuál es la pirámide egipcia más vieja? La de Saqqara, a unos 30 kilómetros al sur de El Cairo. Hace más de 100 años se halló en este lugar un objeto misterioso. Es una pequeña talla de madera de sicomoro de hace 2000 años. Se diseñó para que pareciese un pájaro. Según algunos expertos, este pájaro demuestra que los antiguos egipcios poseían conocimientos de los principios del vuelo sin motor. Los primeros planeadores son del siglo XIX, pero la idea de planear no es nueva. Hace más de 1000 años, en el siglo IX, en Córdoba, en el sur de España, vivió un inventor, Abbas ibn Firnas, que se lanzó desde una torre en una máquina planeadora de su invención. Dicen las crónicas que recorrió planeando una distancia considerable y pasó a la historia como el primer hombre que voló. ¿Pero el pájaro de Saqqara puede demostrar que existió una antigua máquina de vuelo sin motor? Es solo un pájaro tallado en madera. ¿Qué tiene eso de misterioso? Primero debemos preguntarnos por qué está ahí. La presencia de objetos en las tumbas obedece a motivos prácticos. Son modelos a escala de objetos cotidianos, para ayudar al difunto en la vida eterna o para ayudarle a llegar allí. Un medio de transporte. ¿El modelo de un pájaro gigante? ¿Qué sentido tendría? Además, en Egipto no había aves gigantes. Todos los demás eran modelos de objetos prácticos. Una nave voladora sí que sería útil. Los egipcios creían que los muertos habitaban en los cielos. Para llegar allí sería perfecta una aeronave. ¿El pájaro de Saqqara podría ser un modelo a escala de una nave de verdad? Los antiguos egipcios lanzaban palos parecidos a bumeranes para cazar aves. Era un pasatiempo de la realeza. Dado que poseían conocimientos de aerodinámica, ¿podría ser que el pájaro de Saqqara, con su cola como estabilizador, fuese una especie de planeador? Hoy, en Top 10 de la Antigüedad, veremos pruebas de vuelos tripulados en el mundo antiguo. De todos los artilugios misteriosos de la antigüedad, estos son los que nos hacen pensar si nuestros antepasados conocían la aviación. ¿Es posible que hubiese electricidad hace miles de años? Es difícil imaginar qué otra cosa pudo haber sido, salvo un artilugio para generar electricidad. ¿Existió un taladro eléctrico más avanzado que los de hoy? Este cilindro parece que se sacó de un bloque de granito con un taladro rotativo. Y el primer ordenador de la historia en el año 200 a.C. Es uno de los mayores tesoros del mundo antiguo. ¿Cuál será su clasificación en el top 10 de los misterios que datan de miles de años atrás? Top 10 de la antigüedad. Los misterios de los antepasados son inagotables. Una gran parte de la antigüedad será un secreto para siempre.
En la naturaleza no encontramos colas verticales. Pero para volar este pájaro también necesitaría una cola horizontal, como la de los planeadores modernos. Sin ella, habría caído en picado. Ibn Firnas no controló el descenso porque le faltaba la cola horizontal. En el pájaro de Saqqara encontramos marcas en el lugar en el que podría haber estado esa cola. Lo haría más estable que la máquina de Ibn Firnas, construida 1000 años más tarde. Gracias a la tecnología moderna, es posible reconstruir el pájaro con una cola horizontal para probar qué aerodinámica tendría. Es un experimento alucinante. Demostrará si los antiguos tenían o no conocimientos de aeronáutica. En caso positivo, las implicaciones son asombrosas. Se introducen todos los datos en un ordenador y en un simulador de vuelo.